Buenas noches, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por estar nuevamente a través de Superativa RD en su programa Aquí Oramos por Ti, todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Bendecimos el nombre de Dios por permitirnos nuevamente estar en esta plataforma trayendo un mensaje de salvación y de edificación para nuestras vidas. El tema que tenemos el día de hoy es ¿cuál es tu Dios? En forma de interrogante. Y la base bíblica es Primera de Reyes, capítulo 18, del versículo 20 al 23. Vamos a estar leyendo esos versos bíblicos. Y usted lo puede buscar en su casa y acompañarme. Vamos a iniciar, vamos a presentar este tiempo a Dios. Padre celestial que moras en gloria, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tu propósito ha de cumplirse en nuestras vidas. Aleluya. Gracias por este tiempo. Presentamos, Señor, este momento, estas palabras que van a salir de mi boca, Señor, que sean de edificación y restauración y de arrepentimiento, Señor, para cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Que cada palabra que salga sea, Jehová, aleluya, dirigida por ti, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Como le decía, nuestro tema del día de hoy es ¿cuál es tu Dios? Base bíblica Primera de Reyes en su capítulo 18 del verso 20 en adelante. Y vamos a leer estos versículos en el nombre de Jesús. Dicen así: Entonces Acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió una palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Bendito sea Dios. Padre celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Añade bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En estos versículos que acabamos de leer, lo que queremos es traer un mensaje en esta noche de que usted reconozca cuál es el verdadero Dios que usted debe de adorar y que usted debe de servirle, no dejarse engañar por dioses paganos. ¿Y por qué Elías convocó a los profetas de Baal? El pueblo de Israel en ese entonces había abandonado el culto a Dios, al Dios verdadero, y empezaron a adorar a Baal, que era un dios pagano, bendito sea Dios, cananeo. Y había muchos profetas de Baal que más o menos eran de 400 a 450, dice la Biblia que eran 450 profetas promoviendo lo que era la idolatría, financiado y protegido por la reina Jezabel. Bendito sea el Señor. Elías hizo esta propuesta de que prepararan altar para Baal y un altar para Dios.
y que no le pusieran fuego. Prepararon la leña, prepararon los bueyes. Vamos a decir que usted va a cocinar y prepara un fogón y le pone todo lo que lleva, pone la piedra, prepara la leña y pone, vamos a decir, el alimento a cocinar. Y esto Elías lo hizo para que el pueblo reconociera cuál era el Dios verdadero. Pues ambos prepararon su altar, pero ninguno le iba a prender fuego. Se iba a reconocer ahí en el Monte Carmelo cuál era el verdadero Dios. Y la señal era que el verdadero Dios iba a traer fuego para encender el altar que se había preparado. Elías propuso esta prueba pública en el Monte Carmelo para mostrar que solo Dios tenía poder. Tanto Elías como los profetas de Baal habían preparado un altar sin encender fuego, y Dios respondiese con fuego, el Dios verdadero, pues prepararon todo y los profetas de Baal empezaron a gritar, empezaron a cortarse con cuchillo, clamando a su Dios que era Baal, y éste no respondió. Pero cuando Elías invocó a Dios en aquel lugar, oró en aquel lugar, el fuego descendió desde el cielo, dice la palabra de Dios, y consumió todo lo que había, consumió las piedras, la leña, todo lo que había, hasta la ceniza, dice la palabra de Dios. Y esta era una muestra para que el pueblo reconociera cuál era el verdadero Dios y las personas dejaran de estar practicando la idolatría y la hechicería en ese entonces, porque el pueblo se había olvidado de Dios, del Dios verdadero, pero por la influencia de la reina Jezabel, el pueblo se desvió del camino, bendito sea el Señor. Cuando Elías oró y cayó el fuego, entonces ahí ellos pudieron reconocer cuál era el verdadero Dios. Y clamaron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Según el libro de Primera de Reyes, en su capítulo 18, en el verso 39. El pueblo se quedó asombrado y verdaderamente reconoció que el Dios de Elías era el verdadero Dios, no el Dios de Baal, porque los profetas de Baal se quedaron clamando a su Dios y éste nunca les respondió. Todo quedó como ellos lo prepararon. Al acontecer esto, Elías apresó y mandó a ejecutar esos 450 profetas de Baal, porque según la ley de Moisés estaba prohibido la práctica de la idolatría. Esto es abominación ante Dios. Y el pueblo en ese entonces, por ese momento, se arrepintió. Cambiaron de parecer, pero como estaban bajo la dirección y la influencia del rey Acab y la reina Jezabel, esa práctica se seguía influenciando en el pueblo. Que ese arrepentimiento del pueblo de Israel fue momentáneo, no fue algo que duró, sino que ellos en el momento se arrepintieron y tomaron la decisión de volver al camino del Dios verdadero, pero esto no duró mucho tiempo, porque el pueblo estaba siendo gobernado e influenciado
por la reina Jezabel y el rey Acab. Que esta mujer fue la precursora de introducir toda esta práctica en el pueblo de Israel. Y esto desagrada a Dios. En el día de hoy, el pueblo en muchas naciones, no simplemente en República Dominicana, en diferentes lugares del mundo, esta práctica de la idolatría y la hechicería se sigue repitiendo. Y Dios hace un llamado de atención a aquellas personas que viven en estas prácticas que son paganas, que le rinden culto a un Dios que no es real, a un Dios que no es verdadero, porque las obras del enemigo están sujetas a la voluntad de Dios. El enemigo no puede hacer nada si no tiene el permiso de Dios. Está sujeta a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que a veces la persona crea que va a tener poder con esos dioses, lo hacen, pero es porque Dios le permite hacer lo que hacen. Y tal vez usted dirá, bueno, pero ¿y por qué Dios permite estas prácticas que son malas? Recuerden que Dios le dio al hombre libre albedrío. Le mostró el camino del bien y el camino del mal. Dejó su santa escritura para que usted sepa lo bueno y lo malo. Usted es libre de elegir el camino y la vida que usted quiere vivir o llevar. Pero como dice la palabra de Dios, su voluntad es que todos procedan al arrepentimiento y que nadie se pierda. Pero Dios no te obliga. Dios te regala la salvación. Dios te muestra el camino de la verdad, de la justicia. Pero al final usted que toma su decisión, y dependiendo la decisión que usted tome, pues su consecuencia le vendrán. Si usted, nadie que siembra cereza va de cosechar limones. Usted sembró cereza, usted va de cosechar cereza. Y a Dios le da a cada quien según sus obras. Y así lo dice la palabra, que Dios va a emitir su juicio según las obras suyas. Dios no me va a juzgar a mí por lo que usted ha hecho. A cada quien lo llamará Dios por diferentes razones. Porque la vida que usted lleva no es la misma que yo llevo. La vida que lleva el vecino no es la misma que usted lleva. Entonces Dios a cada quien le va a juzgar según sus obras en el día del juicio final. Entonces, la voluntad, las obras que hace el enemigo están sujetas a la voluntad de Dios, porque no tiene poder ni autoridad sin que Dios le dé permiso. Pero como le dije, si las obras suyas son malas, pues usted va a cosechar el mal. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es que usted tenga vida, que usted se vuelva al camino de la verdad, que usted busque al Dios verdadero y que las obras suyas sean buenas para que le vaya bien. ¿Por qué? Porque el que actúa fuera de la justicia divina no espere que una persona injusta va a cosechar justicia. Si usted es injusto con su hermano, no espere que otra persona sea justa con usted, porque usted lo que está aplicando injusticia, no espere que a usted que sean justos con usted. Y esto es lo que pasa. En ese momento Elías hizo
esta representación no lo hizo para competir espiritualmente, sino lo hizo para que el pueblo reconociera cuán grande es el poder de Dios y cuál es el verdadero Dios, aquel que respondió con fuego en ese altar. Porque solamente quedaba un solo profeta de Jehová en ese entonces y había muchísimo de Baal. Y el pueblo, por supuesto, estaba confundido, se había desviado. Como hoy día hay muchas personas desviadas del propósito de Dios, haciendo este tipo de práctica y cometiendo muchísimo pecado que desagradan a Dios. Entonces Dios en esta noche lo que quiere es que tú, si tú estás haciendo alguna de estas prácticas, que tú te arrepientas, que tú busques al verdadero Dios, que en vez de tú ir donde una persona que hace este tipo de práctica, tú vayas y busque en el altar de Dios, que tú clames a Él, porque eres el Dios verdadero, el Dios que responde cuando tú clamas a Él, el Dios que escucha, el Dios que sana, el Dios que liberta, porque hay gente que van a esos lugares buscando ser libertados y lo que buscan es más opresión, porque eso se convierte en algo que la persona se vuelve adicta. ¿Y ustedes creen que eso es normal? No, eso son ataduras que no le permiten a la persona ver, sino que están ciega espiritualmente porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen la voluntad de Dios. Y cuando la persona anda desviada del camino, pues es porque no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que es la voluntad de Dios para su vida. Yo siempre le digo, la Biblia es un manual, ahí está todo, ahí está todo lo que usted quiera saber, está en la Biblia. No importa la situación que usted esté viviendo, porque hay gente que a veces vive situaciones de angustia que cree que la solución es haciendo este tipo de prácticas, visitando esos lugares, y lo que hacen es tener más opresión, porque la palabra de Dios dice que el enemigo vino para destruir, hurtar y matar, no vino para nada bueno, pero él le pinta a la gente que él puede dar cosas buenas cuando no es verdad. Las obras del enemigo no permanecen. Son temporáneas, pero cuando las obras de Dios permanecen para siempre, su palabra, lo que Dios ha prometido, permanece y Dios cumple su palabra. Pero el enemigo es mentiroso. Desde el inicio de la creación, ¿por qué? Porque le hizo creer a Adán y Eva que si ellos comían del árbol que Dios le había indicado que no comieran, le hizo creer a ellos que ellos no iban a morir, que al contrario, que se iban a parecer, que iban a ser igual que Dios. Una mentira. Y eso es lo que el enemigo ha venido trayendo a la humanidad, envolviéndolo en mentiras y no en lo que establece las Sagradas Escrituras. Y muchas personas, por la falta de conocimiento, de estudio de la palabra de Dios, caen y se envuelven en toda esta traba que vive el enemigo haciendo para que las personas se pierdan y no encuentren salvación. Pero en esta noche yo te digo que vengas al altar de Dios y conoce su poder y su gloria y ten respuesta a tus peticiones, porque eres un Dios que responde, eres un Dios verdadero. Cuando venimos a Él con una actitud de arrepentimiento, de adoración,
no un arrepentimiento como hizo el pueblo de Israel en ese momento, que fue efímero, que eso no duró, eso fue por el momento que ellos vieron esa manifestación y dijeron, oh, Jehová es el Dios verdadero. Pero después volvieron atrás porque estaban influenciados por el rey que estaba en ese momento y Jezabel. Y Elías lo que quería era que el pueblo se volviera a Dios. No era que él quería competir y decir yo soy el Dios, sino que el pueblo reconociera cuál era el verdadero Dios y cuán poderoso es el verdadero Dios. Y el pueblo lo reconoció en ese momento. Pero ¿qué pasó después con el pueblo? Volvió a sus prácticas. Por las influencias que tenía, no permanecieron en la fe. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje bíblico a nosotros? Que en la oración hay poder, porque Elías oró, invocó el nombre de Jehová y descendió fuego desde el cielo y consumió todo lo que había en el altar que se había preparado. Y que tenemos que mantener decisiones firmes. Si usted hoy decidió aceptar al Señor, cambiar de vida, no vuelva atrás. Aunque en el oído le estén susurrando otra cosa, manténgase firme en la decisión que usted tomó. Que esto fue lo que aconteció con el pueblo de Israel, que no tuvieron firmeza en la decisión que tomaron en ese momento, sino que volvieron atrás. Y la voluntad de Dios es que usted permanezca en el camino de la fe verdadera, del Dios verdadero. Y también nos enseña que solamente al Dios verdadero debemos adorar y reconocer el gran poder que hay en Él para toda la cosa. Para Dios no hay nada imposible. Sin embargo, estos profetas de Baal fueron avergonzados porque su Dios pagano no respondió a su llamado, no respondió a sus peticiones. ¿Por qué? Porque es un Dios falso. Era un Dios falso que había en el pueblo, no era el Dios verdadero. Así que en esta noche yo te invito que si tú estás viviendo en este tipo de prácticas, que tú te vuelvas a Dios, que tú reconozcas el verdadero camino, porque Dios lo que quiere es que tú tengas vida eterna. Y tal vez tú me dirás, ¿por qué traigo ese mensaje? Lo traigo porque hay personas que necesitan liberación. Lo traigo porque hay personas que están atados a estas prácticas y no saben cómo salir. Pero yo te digo que en Dios se puede todo. Si tú buscas la presencia de Dios y te arrepientes de corazón y te vuelves de esos malos caminos, de esas malas prácticas, Dios puede hacerte una nueva persona y salir de esa opresión. Porque hay personas que necesitan ser liberados de estas prácticas, que se han vuelto adictos, que muchos quisieran salir, porque a veces la gente cree que la adicción solamente viene de sustancia prohibida. No, cualquier cosa que lo mantenga a usted ahí envuelto constantemente en este tipo de práctica es una adicción que tiene a esto y necesita ser liberado, necesita reconocer a Dios para que pueda liberarte de ese yugo que te lleva al pecado, de ese yugo que te lleva a la muerte. Pero Dios no quiere que tú te pierdas. Este mensaje yo lo traigo es porque Dios quiere que tú seas libertado de esa opresión, que tú recibas la sanidad
tanto mental como espiritual, porque cuando la persona vive sumergida en este tipo de práctica, espiritualmente están enfermos y mentalmente están enfermos, porque todo lo que acontece en su vida genera este tipo de prácticas y se envuelven en ese mundo y se le hace difícil, pero para Dios no hay nada difícil. Si tú te acercas a Él con un corazón en actitud de arrepentimiento verdadero, Dios puede cambiar esa situación y hacerte libre de esas prácticas que lo que te hacen es perder la fe en el Dios verdadero, perder dinero, perder tiempo y sobre todo perder tu alma, que es lo más importante. Entonces Dios quiere la salvación para cada uno de nosotros. Y por eso yo traigo este mensaje, porque hay personas que lo necesitan. El que no lo necesita y hace otro tipo de práctica de pecado, pues revísese y trate de cambiar su vida, que todo eso se puede. Hay personas que han salido de los pecados, vamos a decir, más mortales que existen, y Dios le ha perdonado. ¿Pero por qué? Porque ellos han venido a los pies del Señor en una actitud de arrepentimiento genuino y reconociendo el poder que hay en Dios y que Él es el Dios verdadero. Y Dios lo hace nuevo vaso, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y estás en el camino correcto, que es en la mano del Señor. Fuera de Dios, mire, por más que usted busque, no va a encontrar lo bueno. No va a encontrar salvación, porque tal vez usted puede conseguir muchas cosas materiales, usted puede conseguir mucho dinero, pero salvación usted no va a encontrar fuera de Dios. Y esas cosas van a pasar y esas cosas van a terminar. Su vida física va a terminar en esta tierra, pero su alma usted tiene que asegurarse que vaya al lugar correcto, que es a la mano del Señor, para que usted tenga vida eterna y descanso y no vaya a un lugar de tormento. Por eso es que constantemente tenemos que estar predicando esta palabra para que la persona se aperciba en los tiempos y tome la decisión correcta. Porque mire el tsunami que pasó en Rusia. Edificios, yo vi en la noticia, quedaron sumergidos en el agua. Bendito sea Dios. Entonces, tenemos ya esos edificios y eso se perdió, esa riqueza se fueron, esa riqueza se la tragó el mar. Y no simplemente se tragó la riqueza, vida que se pierden en este tipo de eventos así. Que usted como humano, nosotros como humanos no la podemos controlar. Y por eso que la palabra de Dios dice que cuando se acerque el fin del mundo, todas estas cosas van a acontecer. Pero que eso es principio de dolor y que los tiempos irán de mal en peor. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no escuchan la voz de Dios. Se predica mensaje, usted busca en la red de mensaje, usted busca TikTok mensaje, y eso le entra a la gente por un oído y le sale por el otro. No se aperciben en los tiempos, creen que las cosas no van a acontecer, y sí van a acontecer, porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Ahora bien, usted tiene que asegurarse de vivir una vida consagrada a Dios, para cuando llegue ese momento que usted no sabe cómo va a suceder, que usted va a partir de esta tierra, usted esté preparado.
porque el día ni la hora de que vendrá el Hijo del Hombre a la tierra nuevamente no lo sabemos, pero tampoco sabemos el día ni la hora que nosotros vamos a partir de esta tierra. Entonces tenemos que estar preparados, porque el tiempo es hoy, no es mañana. No es cuando yo envejezca que yo voy a aceptar a Jesucristo, porque usted no sabe los años que usted va a vivir. Usted sabe de los años que ya pasaron, pero de lo que a usted le restan por vivir, usted no sabe cuántos son. Y por eso es que traemos estos mensajes, para que si usted está mal, usted busque arreglar su vida con Dios y asegurar la salvación de su alma. Y la palabra de Dios es real, Dios es real. El hecho de usted estar respirando en este momento es la voluntad de Dios. Es porque Dios en su plena misericordia se lo permite. Bendito sea el Señor. Y Él lo que espera es que nosotros vengamos a Él. Porque la palabra también dice que si el pueblo se humillare y buscare el rostro de Jehová y se arrepintiese de su malo camino, Él sanará su tierra. Pero escuchamos la palabra de Dios por todos los medios de comunicación que hay, por todas las plataformas digitales. Y muchos no hacen caso a la palabra de Dios. Pero en esta noche, de verdad, reflexiona sobre tu vida. Hoy estás a tiempo, ahora estás a tiempo para tomar esa decisión tan importante que es la salvación de tu alma. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y vamos a irnos a una pausa sin antes recordarle que me congrego en la Iglesia de Dios Central Bajos de Jaina, en La Galván, donde pastorea Humberto de Chance. Este domingo tenemos un culto especial a partir de las 9 de la mañana. Tenemos nuestra fiesta de primicias al Señor. Te invitamos a participar con cada uno de nosotros. Y también tenemos servicio los martes y los sábados de 7 de la noche a 9 de la noche. Jueves, escuela bíblica. Si quieres conocer y aprender más de la palabra de Dios, te invito a que nos visite los jueves de 7 a 9 de la noche. Así que Dios te bendiga y regresamos en breve con nuestra segunda parte de nuestro programa, donde estaremos orando por estas personas que están viviendo bajo estas prácticas que a Dios no le agrada, para que el Señor le ayude a encontrar la salida que es Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, regresamos en breve.